Yo quiero compartirte algo en esta mañana. ¿Saben que está bien? Ahí está bien. El Señor ha inquietado mi corazón en cuanto en esta mañana el Señor y en esta semana ha inquietado mi corazón. Nosotros veníamos hablando acerca de los milagros de Dios, los milagros de Jesús en los evangelios. Pero el Señor el día viernes comenzaba a inquietar también mi corazón y confirmaba esta palabra en la reunión de oración, que debería hacer un pare y poder compartir algo que nosotros lo sabemos, que nosotros lo practicamos, pero que muchas veces olvidamos por muchas circunstancias de la vida, perdemos esa práctica que es tan importante en la iglesia. Saben, hermanos, nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, como iglesia cruzada de fe, tenemos dos pilares que son fundamentales en nuestras vidas. Debemos de tener. Somos personas que creemos, que estudiamos la palabra, que nos basamos en ella, que predicamos la palabra, que la practicamos en nuestro deseo, en nuestro anhelo. Pero también como iglesia somos personas que creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Y saben, hermanos, para que la manifestación del Espíritu Santo esté fresca o vigente cada día en nuestra vida, hay un ingrediente que es fundamental, y esa es la oración. Debemos de mantener una vida de oración. No es un momento, no es un tiempo, no es un día, no es si me siento bien, no es cómo yo esté en mi vida, en mi ánimo. Debemos de mantener una vida de oración. Y el día viernes yo les compartí a los hermanos acerca de muchos ejemplos de oraciones en la Biblia. Pero saben, en este día yo quiero compartirte de primera mano de lo que el Señor hizo cuando estuvo en esta tierra. No voy a poner ningún ejemplo como el viernes puse el ejemplo de David, de Job, de Ana, y hablamos acerca de esos ejemplos de oración. En esta mañana yo quiero hablarte de cómo vivir una vida de oración, qué es lo que nosotros debemos de adoptar para nuestras vidas, es lo que nosotros debemos de practicar cada día. Y no podemos olvidarnos, porque el día que nos olvidemos, las cosas comienzan a cambiar, comienzan a distorsionarse. Las cosas no funcionan cuando no hay oración. Y una cosa que nos tiene que quedar claro como iglesia es que tenemos que ser personas de oración. Nuestro ministerio más grande no es la alabanza, no es la predicación, no es servir a los demás. Tu ministerio, mi ministerio, el ministerio más grande de la iglesia es la oración. ¿Por qué? Porque es la oración que me conecta con la fuente, que es Jesús. Y si nosotros no estamos conectados con la fuente, no vamos a poder servir, no vamos a poder ayudar, no vamos a poder cantar, no vamos a poder predicar, no vamos a poder tener pasión por las almas. Es por eso que mi ministerio más grande, y nos tiene que quedar claro, el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y no importa el día que hagamos que estemos en la iglesia, nos llamas a orar, a estar con Él, a llevarle todas esas cargas, necesidades, todo lo que estás pasando a los pies de Jesús. Debemos de mantener una vida de oración. No es un momento la oración. La oración no es si tengo tiempo. La oración es la oración, es lo más importante en nuestra vida. Aún, hermano, si no podés venir toda la semana a la iglesia,
y podés venir solo los domingos, pero debemos de mantener una vida de oración. ¿Por qué? Porque esa vida de oración me va a llevar a estar cerca de Jesús. Y esa vida de oración me va a llevar a estar cerca de la iglesia de Jesús. Es por eso que no podemos perder el enfoque en nuestra vida. Necesitamos como iglesia entrar en el camino de la búsqueda, de la intimidad, de la comunión con Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que los viernes yo comparto mucho acerca de la oración. Y los hermanos que vienen los viernes saben que aquí venimos a orar. Venimos a orar. La mayor parte de los viernes oramos. Oramos y oramos y oramos. Y necesitamos como iglesia entrar en este camino de la búsqueda del Señor. Necesitamos prepararnos, estar vigilantes en nuestra vida espiritual. Porque no sabemos cuando las crisis van a tocar tu puerta. Pero si vos y yo mantenemos una vida de oración, aunque ellas toquen tu puerta, vos vas a estar conectado con la fuente. Y si estás conectado con la fuente, nada te podrá derribar. Podrán venir vientos, podrán venir crisis, podrán venir cualquier cosa sobre tu vida. Pero si estás conectado a la fuente, nada te va a detener. Vas a pasar por tristeza, vas a pasar por tiempos difíciles, es verdad. Pero vas a mantener esa vida de oración, que es lo que Dios quiere, que la iglesia, y en primer lugar la iglesia cruzada en fe, mantenga. Hermano, la ciudad de Rocha necesita que nos levantemos como iglesia a bendecir esta ciudad, que podamos orar en todo tiempo. Con algunos jóvenes estamos saliendo a orar a las calles. Y saben, hermano, esa es la mejor forma de evangelización. Porque muchas veces podemos compartir con alguien, pero si antes no hemos orado, si no hemos estado con esa persona que estamos hablando, si no hemos estado con Jesús, ¿cómo vamos a compartir de Él? Y es por eso que con los jóvenes hemos tomado una iniciativa. Vamos a salir a orar. Vamos a salir a orar. Estamos orando y esta semana vamos a retomar, porque la semana pasada, por el día que fui a Maldonado y no pude estar, pero vamos a seguir orando, levantando altares de oración. Muchas veces el enemigo ha levantado otro tipo de altar en esta ciudad. Pero como iglesia debemos de ser sabios y levantar el altar que realmente bendice esta ciudad. Y esa es la oración. Y yo agradezco a Dios por cada casa que se abre para poder orar, por esos faros que se encienden en medio de la ciudad. Y esa es la oración en el barrio La Valleja, allí en La Paloma, en este lugar. Necesitamos como iglesia entrar en ese camino de la búsqueda del Señor, de la intimidad con Él, de la comunión con el Espíritu Santo. Como iglesia, estos son los pilares fundamentales. La oración no puede faltar. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin oración. No funcionamos. Nuestra vida sin oración es como ese vehículo que no tiene combustible. No funciona. Aunque muchas veces las personas nos vean, pero sin oración no funcionamos. No podemos funcionar. Debemos de ser conscientes que cuando abandonamos la oración, los asuntos personales comienzan a funcionar mal. Lejos de Dios nada puede funcionar. Lejos de la fuente nada puede funcionar. El Señor ya lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Como cristianos debemos de saber que una vida de oración no será fácil, pero es posible. Es posible. Yo quiero decirte que es posible mantener una vida de oración. Que muchas veces la carne, las distracciones, muchas veces muchas cosas van a querer venir para sacarte ese tiempo de intimidad con Dios. Pero es posible mantener el foco de nuestra vida de oración. Es posible vencer a la carne. Es posible vencer las distracciones de este mundo. Es posible mantenernos vigilantes en oración. Debemos de tomar un tiempo a diario, apartarlo para Dios. Y ese tiempo solo para Él, para buscar al Señor, para leer la palabra, para estar con Dios.
fundamental, es imprescindible, es tan necesario cada día que vos y yo apartemos ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Debemos de pasar tiempos hablando con el Señor. Nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Si yo soy una persona que muchas veces soy negativa, muchas veces tengo cosas negativas, en la oración esas cosas se van, en la oración esas cosas desaparecen. Si yo soy una persona que me cuesta creerle al Señor, cuando yo voy a la oración, esas cosas comienzan a cambiar, comienzan a ser transformadas, comienzan a desaparecer. ¿Pero por qué? Porque yo me acerco a la fuente. Porque yo me acerco a Jesús, y cuando me acerco a Jesús, las cosas de Él se me pegan. Y la fe de Jesús comienza a tomar lugar en mi corazón. Pero es fundamental que yo pueda tener ese tiempo de oración. Qué bueno es cuando nos predican sobre las bendiciones de Dios, sobre los propósitos de Dios, sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero déjame decirte una cosa, nada de esas cosas sucederán si no tenemos un tiempo de oración, si no tenemos una vida de oración. No te puedo decir otra cosa, no te puedo decir otra cosa, porque nuestra vida como iglesia, como cristiano, depende de Él, de Jesús. Depende de Jesús, depende de cuánto tiempo estemos con Él. Nuestra vida debe comenzar en la oración y debe de terminar un día en la oración. Tenemos que comenzar nuestro día orando y terminar nuestro día orando. Y saben, hermano, esto no es que en ese día te haya ido bien, pero si tú has comenzado orando, el Señor pone paz en tu corazón. Y aunque ese día haya sido el peor día de tu vida, cuando vayas a la oración en la noche, el Señor va a consolar tu corazón. Es independientemente del tiempo que estemos viviendo, debemos de mantener ese tiempo de oración. No importa en qué momento, pero debemos de apartar ese tiempo para conectarnos con el Señor. Y algo fundamental, cuando nosotros apartamos ese tiempo, escuchamos la voz del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos como iglesia escuchar la voz del Espíritu Santo. Que Él nos guíe, que sea el Espíritu Santo guiándonos. Hay cosas que muchas veces nosotros no sabemos. Somos seres humanos limitados. Pero es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. El Espíritu Santo sabe lo que va a pasar dentro de unas horas. El Espíritu Santo sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, el Espíritu Santo habla a tu corazón. Es por eso que cada día debemos de ser llenos de la presencia de Dios. Orar siempre será una decisión. Será la mejor decisión que tomemos en nuestro día. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, tenemos responsabilidades como familia. Tenemos que ir al trabajo, es una decisión. Tenemos que trabajar, estudiar, hacer cosas. Pero la mejor decisión que puedas tomar en tu día es estar con Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estoy con Jesús, las demás cosas yo la veo de una manera diferente. El Señor comienza a cambiar mi perspectiva en cuanto yo me acerco a Él. Orar siempre será una decisión y es la decisión más importante que nosotros tomamos a diario, porque de esa decisión dependen todas las decisiones que podamos tomar en el día. Y saben, hermano, que Jesús tenía claro el principio de la oración. El Señor nos demostró por su palabra que Él tenía clarísimo este principio. Él era Dios. Él caminó entre nosotros, Él era Dios y sin embargo Él se conectaba con el Padre. Y nosotros vamos a ver en los minutos posteriores que Jesús tenía claro el principio de la oración. Y el tiempo ese de la oración en nuestra vida no puede ser negociable. Cuando tenemos que orar, tenemos que orar. No puede ser negociable, nada puede suplantar ese tiempo. Nada es más valioso que estar en la presencia de Dios. Iglesia, nada es más valioso que eso.
Estar con Jesús es lo mejor que nos puede pasar, que nos ha pasado. Y Jesús en la palabra nos dejó claro la importancia de la oración. Y vamos a ver allí en el capítulo 3 de Lucas. Lucas capítulo 3. Vamos a ver dos versículos, el 21 y el 22. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas que el Señor Jesús nos enseña acerca de este principio espiritual que es la oración. Y algo importante, la repercusión que tiene cuando nosotros oramos. Muchas veces no nos imaginamos la repercusión espiritual que tiene cuando vos y yo nos levantamos a orar. Los cielos literalmente se abren. Los cielos se abren. Dice la Biblia, Lucas 3:21, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y dice la Biblia, y orando Jesús, cuando se bautizó, el cielo se abrió. Dice algo más el 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesús, el ministerio de Jesús comenzó en la oración. El ministerio de Jesús comienza orando. Y dice la Biblia literalmente que mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él. Hermano, este principio lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Nuestra vida comienza en la oración. El ministerio de Jesús en la tierra comenzó orando y terminó entregando su espíritu al Padre. El Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. En la cruz el Señor también oraba. Cuando estaba pasando esa terrible agonía en la cruz, Él le dice al Padre: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Orando al Padre, y allí murió. El ministerio de Jesús comienza en la oración. Tu ministerio más importante debe ser la oración, porque es allí donde todo comienza. Nada puede dar fruto sin oración. No tenemos fruto sin oración. Si querés ver a tu familia bendecida, si querés ver a tu esposo, a tu esposa, si querés que las cosas comiencen a cambiar, hay un secreto, y es la oración. Hay un secreto que siempre funcionó. Hermano, nosotros miramos la historia de la iglesia cristiana, y nos vamos a dar cuenta de una cosa: que la iglesia funcionaba a base de oración. La iglesia caminaba a base de oración. Cuando había persecución era cuando más oraban, cuando más buscaban del Señor. La iglesia funciona a base de oración, y la iglesia somos vos y yo. No es este templo. La iglesia somos vos y yo, y funcionamos a base de oración. Es nuestro combustible para poder vivir. La oración, esa comunión con Dios, es la base y nuestro fundamento como cristianos. Era la vida de Jesús. Algo importante que el Señor nos enseña en este pasaje: Él oró al Padre desde el comienzo. Su base ministerial era la oración. Y en los evangelios nosotros vamos a ver a un Jesús que se apartaba para orar con Dios, se apartaba para orar con su Padre. Y esto nos enseña algo importantísimo a nosotros, que no podemos vivir sin oración. No es un capricho la oración, es una necesidad. No es un capricho. En la oración nosotros encontramos la dirección de parte de Dios. Lo mismo que Jesús buscó para su ministerio. Porque aunque era Dios, Él lo consultaba con el Padre. Aunque era Dios, Él iba a la oración a consultarlo con el Padre. Y hay un consejo que en esta mañana quiero que nos quede, no solamente para ti, para mí. No hagas nada. No tomes ninguna decisión, por más pequeña que ésta parezca, antes de buscar la dirección de Dios en oración.
no hagas nada, no tomes ninguna decisión, por más pequeña que esta decisión parezca, antes de buscar dirección en el Señor, por medio de la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le buscamos a Él, el Señor nos da dirección. No hay error cuando hemos estado en la presencia de Dios. No hay error cuando vos y yo le buscamos al Señor. Si Jesús, siendo Dios, no hizo nada sin antes orar, ¿cuánto más nosotros, hombres y mujeres sencillos que dependemos de Él? Jesús buscó la dirección en el Padre. Él, antes de tomar una decisión, vamos a ver que el Señor, en Lucas capítulo 5, versículo 15, vamos allí a Lucas 5:15. Jesús pasaba tiempo orando a solas. Él tomaba decisión en la intimidad. Lucas 5:15. Dice la Biblia: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El Señor era conocido. Pero mire lo que dice el versículo 16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Oraba. Hermanos, la fama de Jesús se había extendido en aquellos tiempos. Pero Jesús hacía una cosa. Jesús pasaba tiempo hablando con el Padre. Jesús no quería desviarse de su objetivo. Algo que me llama la atención en estos versículos, el aplauso de la multitud nunca puso en duda la humildad ante el Padre. Jesús sabía quién era y Jesús sabía a qué había venido. Él tenía un objetivo y el aplauso de la multitud nunca lo encandilaron. Él podía recibir adoración como Dios, pero el Señor pasaba tiempo orando. Jesús nos enseña que Él necesitaba a Dios en su vida, que Él dependía de Dios, que Él necesitaba estar a solas con Dios, que Él necesitaba conectarse con Dios constantemente. Esto también nos enseña a nosotros que debemos de apartarnos para escuchar a Dios. Debemos de apartarnos para estar en la presencia de Dios y no dejarnos que muchas cosas nos distraigan. El murmullo de la gente, los aplausos de la gente. No dejar que esas cosas ocupen nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor anhela de tu vida y de la mía? Yo sé que somos todos personas ocupadas, que todos tenemos nuestras actividades. Pero aún así, hermano, debemos de entregarle a Dios nuestro mejor y más valioso tiempo de oración. Somos personas ocupadas, pero debemos de entregarle a Dios nuestro mejor y más valioso tiempo de oración. Porque nuestra oración no es un ritual, no es una rutina. No es algo que alguien nos enseñó y que porque nos están pidiendo que oramos. Nuestra oración es comunión con Dios, es conocer al Padre, es entrar en la intimidad de Dios. Y te aconsejo algo más: que busques un lugar solitario, que busques un lugar donde ninguna voz te pueda hablar, donde nadie te pueda hablar, que busques ese lugar a solas con el Señor, que te alejes por un momento de todo aquello que te distrae y que hagas una cosa: que escuches a Jesús, que escuches la voz del Espíritu Santo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y saben, algo va a pasar cuando nosotros hagamos esto. Nuestra vida va a ser transformada para la gloria de Dios. Nuestra vida va a ser transformada si nosotros aplicamos estos principios que el Señor Jesús, siendo Dios, aplicaba a su vida. En tercer lugar, Jesús perseveraba en la oración. Y si había que decidir algo importante, Él oraba con intensidad. Y vamos allí, Lucas capítulo 6, unas hojas más adelante. Lucas 6, versículo 12. El Señor tenía que tomar una decisión importante.
la elección de los 12 apóstoles. Y cuando tenía que tomar una decisión importante, oraba con intensidad. Y dice el versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar. Y dice que pasó la noche orando a Dios. Una noche entera orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús perseveraba en la oración. Él pasó la noche orando para que Dios le mostrara quién eran las personas que él iba a elegir. Si él pasó la noche orando para tomar decisiones importantes, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no necesitamos de la oración? Las decisiones más importantes de Jesús, él redobló el esfuerzo en oración para estar con el Padre y para que el Padre le mostrara quién era la persona que lo iban a acompañar en su ministerio. Pero hay algo importante en esta mañana que también yo veo, que el Señor nos llama a ese monte de oración. Porque es en el monte de oración donde los propósitos de Dios son revelados para nuestras vidas. Él pasó toda la noche orando en ese monte aparte. Si queremos ver a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestro trabajo, nuestra economía bendecida, necesitamos ir al monte a orar, apartarnos para escuchar a Jesús, apartarnos para escuchar la voz del Espíritu Santo, apartarnos para que Él nos dirija. Necesitamos ir al monte a orar antes de tomar una decisión importante. Por favor, ora a Dios. Si tengo que decirte algo en esta mañana, antes de tomar cualquier decisión importante, por favor, ora a Dios, que Él dirija esa decisión. Y si tomas esa decisión en Dios, más adelante te vas a gozar de la bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque tomamos decisión mediante la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. La iglesia primitiva había aplicado esto que el Señor Jesús también había aplicado a su vida, tener una vida de oración. Estaban entregados, dice el versículo 14, a la oración de continuo. Muchas veces nosotros nos hemos entregado a otras cosas que no ha sido la oración. Al lamento, a la queja, a la tristeza, al pensamiento de no se puede. Pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de entregarnos a la oración. Es tiempo de hacer lo que hacían estos 120. Y entregarnos a la oración. Entregarte a los brazos de tu Padre. En la oración nosotros vamos a Él y nos entregamos en los brazos de nuestro Padre. Orar siempre nos dirige a Dios. Y en nuestra humanidad nosotros podemos tomar decisiones correctas. Pero esas decisiones correctas están en el campo de la oración. Y en cuarto lugar, para terminar, Jesús nos enseñó algo. Que orar es una condición para crecer espiritualmente. Y Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20. 18 al 20 de Lucas capítulo 9. Lucas 9, 18. Dice la Biblia que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Los discípulos veían a Jesús orar. Los discípulos estaban con Jesús cuando Jesús se apartaba a orar. Orar es una condición para crecer espiritualmente. Si queremos crecer espiritualmente, debemos de entrar en la comunión con el Señor. Dice que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy?
Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos conocer más al Señor, debemos de estar a solas con Él. Debemos de entrar en ese camino de comunión con el Señor. Mientras Jesús oraba sola, estaban con Él los discípulos, y los discípulos lo veían orar, lo veían buscar de Dios. Un consejo más en esta mañana: juntémonos con personas, con hermanos que nos lleven a buscar de Dios, que nos impulsen. Vos capaz me decís: bueno, yo no tengo la suficiente determinación para buscar de Dios. Pero juntate con gente que sí lo va a hacer, que te va a llevar a orar, que cuando te cuenten una dificultad, esa persona te diga: vamos a orar, porque orar siempre cambia las cosas. Orar siempre cambia las situaciones. Juntate con personas que te lleven y te acerquen a Jesús. Jesús oraba constantemente por sus discípulos. El Señor, lo vemos al Señor Jesús intercediendo por sus discípulos. Y esto nos enseña algo como iglesia. Debemos de orar unos por otros. Orar produce que mi fe en Jesús sea fortalecida. Orar produce que mi fe madure, que mi confianza en Él pueda crecer. Orar produce que mis ojos espirituales se abran y pueda ver la importancia de orar siempre. La oración produce crecimiento. El contacto con el Espíritu Santo me hace crecer. Y como iglesia vamos a adoptar este principio espiritual. Tener una vida de oración no es en ocasiones, no es cuando me quede bien, no es si me siento bien. Debo orar siempre, constantemente. Yo te invito a estar en pie por un momento más. Y vamos a terminar agradeciendo al Señor. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a terminar agradeciendo a Jesús. Y también haciendo una oración. Si ya tenés una vida de oración, te animo a que la sigas teniendo. A que constantemente sigas buscando a Dios y orando unos por otros. Pero si no tenés, que a partir de este día, que en esta semana podamos entrar en ese camino. Y yo te puedo asegurar que va a ser un camino sin retorno, pero un camino de mucha bendición. Un camino donde tu vida, tu familia va a ser bendecida, prosperada en cada área de su vida, en lo espiritual, en lo sentimental, en la familia, en la unidad de la familia, también en lo financiero y económico. Te animo en esta semana que puedas dedicarle tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra poder discernir lo que Dios te está diciendo. Iglesia, la voz del Espíritu Santo no es para algunos, es para todos, pero es para todas aquellas personas que entran en la intimidad con el Señor, que entran en una vida de oración. El Señor en su reino no tiene favoritos, tienen personas que se acercan a Él, personas que mantienen una vida de oración. Padre, en esta mañana yo me uno a la oración de mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú has estado orando en nosotros. Queremos agradecerte, Señor. Gracias por esa paz que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque regresamos a nuestros hogares con un desafío, Señor. Un desafío de redoblar mi esfuerzo en oración, de redoblar mi búsqueda, de redoblar mi intimidad contigo, Señor, de comenzar un día orando y terminar el mismo día orando. Padre, gracias, yo te ruego, Señor, determinación en la vida de mis hermanos, dominio propio, disciplina, Señor. Trae sobre nuestra vida ese dominio propio para que te podamos conocer a ti.
Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú levantes un ejército de oración, un ejército de hombres y mujeres, Señor, que se rinden delante del Padre, hombres y mujeres que te conocen a ti, hombres y mujeres, Señor, con una fe inquebrantable. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seamos conocidos, Señor, por la iglesia que ora, por la iglesia que intercede, por la iglesia que está cerca del Padre. Señor, que si nos tienen que conocer por algo, que sea porque hay una iglesia que dobla rodilla delante de ti, que hay una iglesia que te busca, Señor. Y es la iglesia que tú vienes a buscar, una iglesia que está pendiente del amado, que está pendiente del Padre,